También continuamos hoy con la ayuda del Padre Fabián, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís, que dejó aquí en nuestra localidad de Suárez, a través de la vida de esta comunidad que se nutre de sus enseñanzas y trata de ponerlas a práctica cada día. Esa frase a él lo marcó mucho, una frase que él sintió en su interior. Y comienza a reparar esa iglesia, materialmente, una iglesia que estaba destruida. Y en ese estilo de vida, algunos jóvenes de la época de él, compañeros de él, deciden también acompañarlo y vivir ese mismo estilo de vida. Que es lo que se conoce como el nacimiento de la orden de los franciscanos. Francisco, que él en ningún momento tuvo la intención de fundar nada, ni de crear un movimiento, ni una orden religiosa, ni mucho menos. Él quería vivir el Evangelio según lo que el Evangelio decía, en pobreza absoluta y en libertad absoluta. Pero ese estilo de vida le llevó a que muchos de sus compañeros se sintieran atraídos también. De repente necesitaban a alguien que comenzara este camino y muchos lo siguieron. Pero resulta que aquella voz que le decía Francisco repara mi iglesia, no hablaba de solamente el templo material, esa iglesia chiquita de San Damián. Hablaba de la iglesia en general, de la iglesia en ese mundo y en esa época. Y el reparar la iglesia significaba esto, justamente, que él fuera, entre comillas, un reformador de la iglesia que en ese momento se había aburguesado, estaba en relación íntimamente con el poder, había acumulado muchas riquezas, las cruzadas también, entonces se había como vaciado la espiritualidad de la institución iglesia. Sin embargo, todavía no se atrevía a vivir de acuerdo con el llamado que sentía en su corazón. Por eso oraba mucho y le pedía a Dios una señal. Para meditar y calmar su espíritu, iba frecuentemente hasta las ruinas de la iglesia de San Damián, que estaba abandonada y cayéndose a pedazos. Un día del año 1206, cuando tenía ya 24 años, mientras rezaba, Dios le dio la señal que tanto había pedido. Escuchó que el Cristo de San Damián le hablaba con estas palabras: Francisco, ¿por ventura no ves que mi casa está en ruinas? Anda y restáurala por mi amor. Por eso, en este estilo de pobreza, de sencillez, de prácticamente no tener nada y de vivir solamente con lo puesto, es que comienza esta reforma que es, también fue no solamente cuestionada por quienes no eran parte de la iglesia, sino por la propia jerarquía. Hasta que en un momento Francisco consigue el hecho de que el Papa Urbano lo reciba y le dé su bendición para seguir adelante con el Evangelio y con esa pobreza absoluta. Entonces Francisco, extasiado, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián. Para recolectar el dinero necesario, vendió unas telas de la tienda de su padre, pero cuando su padre se enteró, se enfureció tanto que le dio a Francisco una paliza y lo encerró en un sótano bajo llave, como a un vulgar ladrón. Después lo llevó ante el juez de la ciudad, pero Francisco dijo que solo comparecería ante la justicia divina. Entonces su padre lo llevó ante el obispo de Asís, quien amonestó al joven para que devolviera el dinero e hiciera las paces con su padre. Pero Francisco se levantó y dijo: Hasta hoy he llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora soy el siervo de Dios. Le restituiré no solo el dinero, sino cuanto pueda llamarse suyo, aun los vestidos que me dio y hasta su apellido. Lo que ha nacido de la carne es carne, pero lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Hoy he vuelto a nacer. Y por otro lado, otra de las características de Francisco es el amor a la naturaleza. Algo que últimamente ha estado muy presente. Primero por lo menos por dos cosas, dos realidades. Una, nuestro Papa. Bergoglio, cuando asume como Papa, decide ponerse el nombre de Francisco. Si bien él no era franciscano, él fue jesuita,
cuando él sale y se hace público su nombramiento y se dice que se va a llamar Francisco, muchos pensaron que lo hacía en honor de San Francisco de Borja, un santo jesuita misionero. Sin embargo, él después aclara que no, que lo hace por Francisco de Asís, como un signo de la sencillez, ¿no? Francisco es sinónimo de sencillez y pobreza. Y después, una de sus encíclicas más conocidas, que en el 2005 se publica, es Laudato Si, la casa en común, el cuidado de la casa común. Loado seas mi Señor, se comienza esa carta. Loado seas mi Señor es una oración de San Francisco de Asís sobre la creación, que quiere decir bendito seas mi Señor, y ahí empieza a detallar por la hermana tierra, por la naturaleza, por el agua, por el sol, por los animales, etcétera, etcétera. Y Francisco, el Papa Francisco, escribe su carta, su encíclica, que es una comunicación a toda la Iglesia del mundo, con justamente este texto, Laudato Si, que es una joya. Yo recomiendo, incluso sé de cristianos y no cristianos que la han leído y que la ven como un aporte muy positivo, incluso desde el punto de vista científico. Entonces se quitó la ropa y encima arrojó el dinero. Luego le pidió al obispo su bendición, y aunque el obispo trató de cubrirlo con su manto, Francisco salió desnudo, como un recién nacido, al frío de la calle. Era invierno y acababa de nevar. Francisco se dirigió al bosque, caminando sobre la nieve con los pies descalzos, y mientras contemplaba los árboles helados, comenzó a cantar canciones en francés provenzal. En el bosque se topó con unos ladrones que le preguntaron quién era, y él les contestó: «Soy el juglar de Dios». Los ladrones se burlaron de él y le dieron una fuerte paliza, pero cuando se marcharon, Francisco se puso en pie de un salto y siguió cantando. Después llegó a un monasterio, donde le regalaron un viejo hábito pardo ceñido a la cintura con una cuerda. La gente de Asís pensaba que Francisco se había vuelto loco, se burlaban de él y lo insultaban, y los niños le arrojaban piedras, pero Francisco daba gracias a Dios por estas humillaciones. Porque Francisco, el Papa, en esa encíclica, que parte también de la realidad de San Francisco de Asís, apunta a despertar conciencia para cuidar nuestra casa común. Él le llama la casa común al mundo. Entonces, San Francisco, ahora volviendo al santo del siglo XIII, se lo conoce como el patrono de la ecología, además de ser el patrono de los animales, porque también en su vida él tuvo varios aspectos: el cuidado de la ecología, el valorar y el descubrir a Dios en la naturaleza, su relación con los animales. En algún momento a ellos le regalan, a esa comunidad de frailes, fraile en italiano quiere decir hermanos, esa comunidad de frailes franciscanos que fueron naciendo, le regalan unas ovejitas para comer, porque en aquella época se usaba solo para eso, y ellos la terminan domesticando prácticamente, era imposible matarla. Y por otro lado, otra de las características de Francisco es el diálogo interreligioso. Sin hacerle caso a nadie, se propuso reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos, sin recurrir al dinero. Entonces comenzó a recoger piedras y a pedirlas de casa en casa. Muy pronto corrió la fama de ese joven excéntrico y loco que mendigaba piedras. Esto despertó la curiosidad y la simpatía de algunas personas ricas y pobres, que comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba. Poco a poco, Francisco pudo reconstruir la iglesia de San Damián, ayudado por algunas personas humildes. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República, esquina Lorenzo Ventura, encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted. Les agradecemos como siempre vuestra preferencia. Recuerden que todos los trabajos pueden volver a disfrutarlos en YouTube por Esther Maffei o en Facebook por Ser Familia. Y nos encontramos de nuevo en una semana.